El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos ya viviendo, celebrando el 32º domingo. Nos quedan 2 por delante para finalizar el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, dentro de 2 domingos, y así entrar después en un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año que comenzará, como ustedes saben, con el tiempo del Adviento, que nos va en 4 semanas a ayudar a preparar nuestro corazón para la Navidad, ¿no? Paso a paso, pero ya casi a las puertas, al fin del año litúrgico. Un tiempo que a medida que se acerca el fin, como les vengo diciendo, escuchamos con atención a dónde quiere llegar Dios. En su palabra nos va hablando desde lo más concreto, desde lo más puntual, dónde realmente está puesto el interés del Señor para nuestra felicidad. Lo que Él quiere es que nos abramos justamente a esta palabra, a esta noticia, a este llamado a ser realmente personas libres, que podamos vivir una vida en profundidad, con una conciencia espiritual de saber lo que es lo esencial, dónde estamos parados, cómo vivimos, cómo transitamos la vida, hacia dónde nos dirigimos. Y en base a eso, ¿qué tipo de decisiones tomamos con nuestra vida para realmente hacer de esta algo pleno y feliz o algo relativizado, que a veces roza lo mediocre y por eso no encontramos gozo, paz, alegría y demás? El Señor quiere llegar a lo profundo entonces. Bueno, y hoy entonces nos presenta estos textos. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes, ¿no? ¿El contexto cuál es? El profeta Elías, este gran profeta, este gran hombre de Dios, que era amigo de Dios, que vivía con Dios en su corazón, que creía y que lo servía, que tenía bien clara su vocación. Dios lo llamó y lo envió a ser profeta. Y el profeta es el que va a anunciar la palabra de Dios, el que es enviado por Dios a hablarle a la gente, a los pueblos, lo que Dios quiere decirles según la necesidad que esta gente está pasando. Y esta misión profética, que es la misión de Jesucristo y que es la misión de los cristianos, por eso nosotros también somos profetas en Cristo por el bautismo, no es una misión, si bien es hermosa, y cuando se la encara y se la vive así con fervor, con esa fe, con esa conciencia de que es Dios quien confía en mí y me necesita, es una misión que nos llena el alma, que nos alegra, que nos plenifica, ser profeta de Dios. Pero obviamente ser profeta de Dios, tanto en la época de Elías como en nuestra época hoy, no es siempre agradable en el sentido de que no siempre nos escuchan o nos aceptan como nosotros esperáramos. El hombre en general, que ha elegido tomar un camino ajeno a Dios, otro camino distinto, cuando se encuentra con un profeta, con una profeta de Dios, se siente molesto,
porque se siente cuestionado, porque se siente que su corazón le está pidiendo otra cosa, porque a través del profeta Dios le está hablando, y como no lo quieren escuchar a Dios y prefieren vivir en su mediocridad y en su vida ajena al Señor, entonces es muy probable que ataquen, persigan y descalifiquen al profeta. Bueno, a Elías le pasó eso, a todos, estamos con Elías hoy. Y a Elías le pasó eso. Y en esta ocasión lo vemos que está vagando por el desierto, en un momento también muy, a nivel climático, si quieren, muy adverso. Muchos días de sequía, en un clima desértico, falta de agua, falta de comida, falta de los elementos básicos para vivir, el pueblo se muere, y el profeta es enviado, y Dios lo envía a una pequeña ciudad de un pueblo pagano, porque no era el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, sino un pueblo extranjero, en Sarepta, y ahí el profeta entra, y Dios le dice, anda, que te vas a encontrar con una mujer, una muy pobre mujer, que está con su hijo, que realmente es pobre, pero ella te va a dar lo necesario para que vos puedas reponerte y seguir la misión, porque tu misión es larga, todavía te falta mucho, no bajes los brazos, porque el profeta estaba tentado también a morir. El profeta le decía a Dios, Señor, en estas condiciones ya no vale la pena seguir, ¿a dónde voy a ir? Mis fuerzas desfallecen, y además me encuentro con un pueblo tan hostil, tan contrario a tu palabra. Y Dios le dice, no, ánimo, levántate, y te vas a encontrar con una mujer que te va a asistir. Y así sucede. Dice que cuando entra a Sarepta, al llegar a la ciudad, vio una viuda, la pobre mujer, que estaba juntando un poquito de leña. La lectura muestra, el pasaje muestra a una mujer pobre, hasta desanimada, ya casi entregada a la muerte, pero obviamente con un corazón, podríamos decir, con esperanza. Ese misterio de las personas sanas, de las personas puras, que a pesar de las adversidades más trágicas, sin embargo, siempre tienen encendida en su vida la luz de la esperanza. No bajan los brazos, aparentemente. Y entonces el profeta la llama, le pide, ¿me podés traer algo de agua? Sí, cómo no, voy a compartir lo poco que tenemos con usted, profeta, el hombre de Dios. Pero también le dice Elías, tráeme por favor una galleta, algo para comer. Y ella le dice, te lo juro ante Dios, o en el nombre de tu Dios, a quien respeto, que no tengo nada. Lo único que me queda es un puñado de harina y unas gotas de aceite. Voy a hacer con un poco de leña una galleta para mí y mi hijo. Y ya está, es lo último que tenemos. Después, morir. El profeta le dice, no, ánimo. Haz lo que vas a hacer. Tráeme el agua y tráeme la galleta. Porque está escrito y el Señor así te lo dice. Tu frasco de harina no se va a acabar, ni tu alcuza de aceite se va a terminar hasta que otra vez vuelva a llover sobre la tierra el agua que la va a fecundar y vuelva a haber cosecha y alimento. Confía. Y ella confía. Por eso decimos que es una mujer noble, dentro de su miseria, dentro de su pobreza, dentro de su desgracia. Sin embargo, esa luz de la fe, de la esperanza, se mantiene viva y por eso asiste al hombre de Dios. En el profeta, podríamos decir, está representada la humanidad. Está representada la humanidad necesitada. Está representado el hambre, la soledad, la necesidad extrema, como en esta pobre mujer también. Pero sin embargo, Dios está en medio y ella deja que Dios esté en medio. Y por eso le da. Y dice, todo esto termina realmente cumpliéndose la profecía y su frasco queda intacto. Dios le da esa gracia, esa recompensa por creer y nunca le faltará lo necesario hasta que realmente vuelva a llover y vuelva a haber alimento para todos, ¿no? La moraleja es obvia, es el llamado que Dios nos hace a confiar en Él.
Y esa confianza que se tiene que transformar justamente en entrega, en generosidad. La vida de los hombres de Dios, porque así lo entiende Dios, se manifiesta, ¿no? Y se vive a través de la entrega. No hay fe ni esperanza verdadera que no esté manifestada en una entrega generosa, en el nombre de Dios, por supuesto. No mirando a alguien. Hay un dicho, y creo que en esta ocasión cabe bien, que dice: haz el bien sin mirar a quién, porque yo se lo estoy haciendo a Dios, porque yo soy un instrumento de Dios que es el sumo bien. Dios quiere seguir haciendo el bien a través de nosotros, a través de las personas de bien, más allá de que reciba la gracia del bien, sea una persona generosa, sea una persona agradecida o todo lo contrario. A veces te pagan mal por bien, pero no importa, porque yo sé en el nombre de quién lo estoy haciendo. Y yo sé que soy un instrumento de Dios. No lo hago ni siquiera por mí, lo hago como instrumento de Dios, porque estoy llamado a hacer el bien. Un cristiano no puede hacer otra cosa que no sea el bien, porque es, insisto, un instrumento, es Dios quien obra en él. Porque si no, obra el hombre viejo, y ya es otro cantar. Ese hombre viejo que calcula todo. Esta mujer podría haber dicho: no, bueno, yo lo siento por este señor, este pobre profeta, me da pena, pero yo no tengo nada y tengo que pensar en mi hijo. Si no tengo que darle de comer a mi hijo. Y es lo único que tenemos. Si me sobrara, vaya y pase, pero está mi hijo. Yo como madre tengo que pensar en él. Está primero él. Pero confió y se dejó llevar por esa luz de esperanza, y por eso fue generosa. Salió de sí misma, salió de su entorno y supo entregar en la persona del profeta lo poco que tenía para abastecer, para hacer el bien, ¿no? Y fíjense que el Salmo responde un poco en esta línea, porque ¿qué dice el Salmo? El Señor se mantiene fiel para siempre, y es Él quien hace justicia, aún a los oprimidos, a los hambrientos y a los cautivos. Es Él el Dios providente, es decir, Dios lo ve todo, y no queda sin recompensa quien aunque más no sea y eso lo dice Jesús, un vaso de agua fresca a alguien que lo necesita. Soy discípulo, alguien necesita un vaso de agua fresca, yo no se lo puedo negar. Y en ese vaso de agua fresca hay mucho más que el agua fresca. Está justamente la disponibilidad, la entrega. El mundo necesita, hermanos, entonces, corazones generosos que son movilizados por la fe y la esperanza en el amor de Dios. Corazones generosos que toman conciencia de que nuestra vida en este mundo es cumplir una misión de amor, porque nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. En esta semana lo hemos vivido mucho, especialmente lunes y martes, con la celebración de la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los difuntos. Nos habló mucho el Evangelio de esto, no para quedarnos en la tristeza y en la depresión por los que han muerto, como si no tuviéramos esperanza, por el contrario, sino celebramos el poder victorioso de Jesucristo sobre la muerte y el mal, que por nosotros dio la vida para que tengamos vida en abundancia. Y sabemos entonces que ese es el fundamento de mi vida. Yo sé dónde estoy plantado, yo sé en quién he puesto mi fe, yo sé sobre qué terreno elijo caminar, y ese terreno tiene un nombre: Jesucristo resucitado, mi Rey y mi Señor. No miro para afuera, porque si miro para lo externo y me dejo invadir por lo externo, me voy a deprimir, me voy a dejar llevar por un montón de campanas que me van a aturdir y me van a sacar del foco de la verdad. Yo sé en dónde tengo puesta mi esperanza y quiero madurar en esa fe, en esa identidad, y caminar firme a pesar de todo, a pesar de los tiempos de sequía, a pesar de los tiempos de hambre, a pesar de los tiempos de indiferencia, a pesar de los tiempos como los que estamos viviendo de incertidumbre. Yo sé en quién he puesto mi vida, por eso puedo ver más allá, porque tengo claro que no soy de este mundo, estoy en este mundo, pero pertenezco a otra realidad de amor sobrenatural y eterna. El Señor es providente, Él abre los ojos de los ciegos, Él endereza a los que están encorvados, Él ama a los justos, sustenta al huérfano y a la viuda. Huérfano y viuda, que eran los dos personajes de la antigüedad más necesitados.
representaban la pobreza extrema, la miseria. El huérfano porque no tenía padres que lo sustenten, y la viuda porque en una sociedad excesivamente machista la mujer no tenía forma de subsistir si no lo asistía a su marido. Perder el marido, y en otros casos hasta el hijo varón, que podía ser un medio de subsistencia para la madre, simbolizaba entonces el despojo total, la miseria. Por eso hace mucho hincapié la palabra. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda. Él reina, y cuando reina, obra. En la segunda lectura, un poco haciendo un paréntesis, que después abriremos en el Evangelio, estamos escuchando ya hace varios domingos la carta a los Hebreos, que sigue haciendo hincapié. Es una teología sobre el sacerdocio, ¿no? Es decir, es una profundización sobre lo que es el sacerdocio. Y hace la gran comparación, el autor, entre el sacerdocio de la antigua alianza y el sacerdocio nuevo y eterno, marcado en Jesucristo, único, sumo y eterno sacerdote, ¿no? Y él dice, los de la antigua alianza eran sacerdotes que tenían que ofrecer holocaustos por sus propios pecados, por los pecados del pueblo, eran formas de rendir culto a Dios, eran formas de que el pueblo de alguna manera, ofreciendo ese sacrificio de animales que eran corderos, chivos y demás, sintiera que su conciencia se calmaba y su alma se purificaba, y a través de esos sacrificios Dios perdonaba, pero eran sacrificios que tenían que repetirse continuamente, porque tanto el sacerdote como el pueblo eran pueblos pecadores, infieles, ¿no? Ahora, él pone el acento en que esos sacerdotes de la antigua alianza terminaron porque la antigua alianza ya se cumplió y quedó en el ayer, basta. Ahora Jesucristo instauró una nueva y eterna alianza. Y ya no hay necesidad de sacerdotes que ofrezcan sacrificios, porque fue el mismo Cristo quien asumió, haciéndose víctima y sacerdote, su propia vida, su propio cuerpo en el altar de la cruz, derramando su sangre para que todos tengamos vida eterna. La muerte de Cristo tiene poder para deshacer todo mal, y para perdonar y absolver todo pecado. Por eso el hombre está llamado a una nueva esperanza. Y ese Cristo entregado y resucitado nos ha hecho partícipes a nosotros de esta gracia sacerdotal. Por eso hablábamos del profeta, que es Cristo, y que todos somos profetas en Cristo también. Pero ahora hablamos del sacerdote, que es Cristo el único, que nos hace partícipes de su sacerdocio real. ¿Y qué significa? Que si Él se entregó para la salvación, el cristiano continúa la obra salvadora de Cristo, entregándose Él, entregándose ella por sus hermanos en el amor, en el compromiso. Y aquí sí se conecta con lo que estamos hablando de la primera lectura, que es la generosidad y la fe en Dios, ¿no? Entonces hoy nos centramos en un único sacerdote, que nos hace partícipes de su sacerdocio, pero es Él el que ya instauró una nueva alianza y que con su sacrificio que se hizo una vez y para siempre, ya absolvió y perdonó y liberó del pecado y de la muerte a todo hombre que cree en Él. Lo único que nos pide el Señor es que creamos en Él, confiar en Él. Y creer en Él es abrirle el corazón, es vivir una vida de intimidad con Él para que Él revele desde lo más profundo de nuestro ser esta verdad. Que sean los dones de Dios los que nos ayuden a entender y acceder al conocimiento de esta verdad tan hermosa, tan maravillosa, tan liberadora, que nos invita a estar alegres y de pie y alabar y bendecir el nombre del Señor continuamente, aún ante las adversidades, porque el Señor obra en mí. Soy un hombre, soy una mujer de fe y creo y le creo a Dios. Y bueno, y entramos entonces así al Evangelio, donde hoy vemos este pasaje, donde encontramos dos realidades. Primero, Jesús que le dice a la multitud, cuídense de los escribas, de los fariseos, de las autoridades religiosas judías, que lamentablemente dejaban mucho que desear. A ellos les gusta el coqueteo, a ellos les gusta ocupar los primeros puestos, les gusta sentirse superiores y que todo el mundo les rinda tributo y homenaje. Ellos se creen lo que no son. Si bien ocupan un lugar importante, porque son los que tienen que enseñar y guiar en la fe al pueblo, lamentablemente se buscan más a sí mismos que justamente la verdad. Cuídense
cuídense, son hipócritas, cuídense. Pero luego avanza y va a donde quiere llegar. Fíjense ustedes que el contexto es la Pascua judía. Todos los años los judíos de todas partes subían a Jerusalén, porque ahí se ofrecía la fiesta, la gran fiesta judía. Que tenía distintos momentos, especialmente el recuerdo de la epopeya de la liberación. La Pascua judía, ellos recuerdan cuando Dios a través de Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto y ahora tienen la tierra prometida y agradecen a Dios y celebran. Y entre los ritos está el rito de la ofrenda, lo que llamaban ellos la ofrenda sagrada. En uno de las partes más importantes del templo, donde se oraba, se ponían como embudos grandes, embudos gigantes de metal, y allí los judíos pasaban y tiraban las monedas, depositaban las monedas, ¿no? Y bueno, y hacían largas colas porque eran ofrendas sagradas, ofrendas que también, según ellos, les permitía no solo honrar a Dios y al templo para embellecerlo, sino también para purificarse, daban para sentir su conciencia en paz. Y dice que Jesús se para y los contempla. Y Jesús mira más allá de lo que ve, porque mira los corazones. Y dice, y él se daba cuenta quién realmente ponía para honrar a Dios y quién para hacerse justamente ver. Porque claro, cuanto más sonaba el embudo de metal, era porque las monedas eran más grandes. Lo hacían a propósito. Dice, mira cuánto puso este, ay, mira este, qué bien, ay, mira, les gustaba todo eso, la parafernalia que había. Se movían multitudes, imagínense. Pero Jesús, en este trozo del Evangelio, dice que viendo eso llama a los discípulos porque vio que en la cola había una viejita, que a su vez, como les dije, era viuda y estaba sola, pobre, indigente. Y dice que tiró una monedita y ni se escuchó. Y ahí es donde Jesús dice, ven, ella puso más que todos los demás, porque los demás ponen lo que les sobra, buscando hacerse ver. Ella, sin embargo, puso todo lo que tenía para vivir. Su ofrenda fue aceptada. Volvemos a la primera lectura y volvemos al sentido del Evangelio y el mensaje de hoy. ¿Ven? La generosidad, ponernos en lugar del otro, poner en Dios nuestra confianza, que no pasa solo, hermanos, por lo material, también pasa por lo material, porque la Madre Teresa de Calcuta, que siempre pedía ayuda para poder asistir a los indigentes y a esos hermanos de Calcuta que morían en la nada, pedía mucha ayuda a ella y le llegaba. Ella nos solía decir, miren, cuando la fe no llega al bolsillo es porque todavía le falta mucho por madurar. Es decir, cuando la fe no te toca el corazón para dar y compartir lo que tenés materialmente, especialmente con quien no tiene, si eso no sucede, algún problema hay todavía. Y te falta mucho todavía crecer, madurar y entregar. Es un parámetro. No es solo eso, ¿no? No es solo lo material, pero también pasa por ahí. Son los gestos concretos. Si un hambriento, dice Jesús, pasa por al lado tuyo, que le decís, ánimo, hermano, no te deprimas, quédate tranquilo, ya va a venir tiempos mejores. Y lo dejás que siga su camino muerto de hambre, qué fácil. Ahora, si ese hambriento, a quien vos lo recibís y le podés dar una palabra de aliento, también le das un sándwich, la cosa es diferente, ¿no les parece? A esto nos llama el Señor. A ser ejecutivos, y no solo, ya les digo, dando, sino dándonos, que es lo más importante de todo, dando un poco nuestro tiempo, dando un poco nuestra vida. Hoy día en que nadie tiene tiempo de nada, hoy la gente tiene que ser escuchada, desea ser escuchada. Que alguien le preste aunque sea unos minutos, en silencio, los oídos, para que el que está enfrente, lleno de angustia, lleno de opresión, lleno de soledad, pueda abrir su corazón y que este que está enfrente, en el nombre de Jesús, lo pueda escuchar. Lo que se llama inclusive escucha sagrada, ¿no? Cuando yo me pongo, Señor, soy un instrumento tuyo, no sé si podré responderle o no sé si podré solucionarle su problema, tal vez no,
pero por lo menos me tiene. Sabe que cuenta conmigo, que cuenta con mi tiempo, que me interesa esa persona. Y entonces lo escucho. Después Dios te inspirará lo que habrá que hacer o decir. Pero lo importante es darnos, estar cerca, escuchar. Maravilloso. En este tiempo estamos viviendo como iglesia el comienzo de trabajos importantes sobre lo que el Papa llama el sínodo sobre la sinodalidad. ¿Qué significa? Un sínodo es una convocatoria que en la iglesia generalmente era el Papa que convocaba a los obispos que se reunían para tocar determinado tema y luego buscar una solución, una conclusión a ese tema. Muchos temas se hablaron a lo largo de los años. Ahora el Papa convocó un sínodo sobre la sinodalidad, pero abrió el juego. A Francisco le gusta abrir el juego. Y abrió el juego y dijo, pero vamos a escuchar a todos. Queremos que la gente nos diga, nos dé el tema. Por eso vamos a convocar a todas las iglesias, es decir, a todas las diócesis del mundo. ¿Sobre qué tema entonces? Sobre justamente el encuentro, el diálogo fraterno, la escucha y la búsqueda de la verdad, no de un tema determinado, sino el de la verdad. Es decir, abrir el espacio para que las parroquias, las diócesis, la gente, los cristianos se reúnan a hablar sobre lo que nos hace falta, sobre qué necesita la iglesia hoy día, sobre qué aperturas la iglesia tiene que tener, sobre qué decisiones nuevas hay que tomar para ser una iglesia creíble, para ser una iglesia que otra vez sea atrayente y dé respuesta a la necesidad que el hombre hoy tiene, una iglesia que se ayorna, una iglesia que se involucra como Jesucristo en la necesidad concreta del hoy, del hombre de hoy, y no que vive de una burbuja de normas y preceptos morales que no le sirven a nadie, porque no le responde a nadie, y por eso somos tan pocos. Una iglesia que en los últimos años se ha ido vaciando. ¿Pero por qué se ha ido vaciando? Porque hay que decir la verdad. Se ha ido vaciando porque no tiene que darle. Y si yo vengo a buscar algo concreto y no se me lo da, me lo voy a buscar a otro lado. Si en nuestras iglesias lo que se encuentra es frialdad, es repetición como los antiguos de ritos para calmar la conciencia, y me quedo en eso nada más, y vivo una moral exigente donde Dios me dice que tengo que hacer esto, si no me castiga y no me abro más, no trasciendo. Lógicamente, ya eso a la gente no le sirve, a la gente no le interesa, porque Jesucristo vino a hablar de otra cosa, Jesucristo vino a instaurar otra cosa, que es un reino de amor y misericordia donde todos estamos incluidos. Y nosotros nos hemos convertido en iglesias o en comunidades cerradas, que tenemos miedo de que venga gente nueva, que tenemos miedo de que nos movilicen el ranchito nuestro, la quintita mía. No vaya a ser que me quiten mi lugar. Y entonces ante cualquier peligro expulsamos en vez de atraer. Y así un montón de otras cosas que hay que dialogar, que hay que revisar para ser una iglesia creíble. Pero para eso hace falta la conversión de los corazones. Porque si no nos vamos a quedar en cháchara y en palabreríos muy lindos y elegantes, pero si no hay una conversión del corazón que exija respuesta del cristiano, obviamente que no vamos a ir muy lejos. Entonces el Papa, preocupado de todo esto, cuando le propusieron un sínodo, viendo estas realidades, dijo, bueno, sí, pero vamos a abrir el juego a la gente, que nos hable la gente, no los obispos, siempre los obispos. Los obispos tendrán como pastores, obviamente, que dar un toque a todo esto porque son los pastores, pero que venga de las bases la palabra, que desde el fondo venga la necesidad. Eso es lo que quiero escuchar, lo que necesitamos escuchar y en base a eso responder, para ser la iglesia que Jesús espera y que el mundo necesita, ¿no? Entonces es muy interesante este sínodo, se están trabajando en distintas áreas y vamos a bajarlo a la parroquia ya muy pronto también, donde vamos a ver el año que viene, porque esto se va a llevar a cabo en el 2023, pero todo el 2022 va a ser justamente un año de recepción de todas partes del mundo de necesidades. Y vamos a trabajar en algún momento el año que viene como parroquia, nosotros también, lo que el sínodo espera. Vamos a reunirnos, nos vamos a convocar para hablar, para abrir los corazones,
a partir de un orden de trabajo y juntos poder decir lo que tenemos que decir. Y eso elevárselo a quien corresponde. Y así llegará, ¿no? Llegará donde tenga que llegar y el Espíritu Santo se va a encargar. Porque justamente el Espíritu Santo habla desde el llano. Tenemos que terminar con eso de que solamente el Espíritu Santo habla por el Papa o por los obispos o los curas. No, el Espíritu Santo habla en ustedes. Volvemos otra vez, vos sos profeta, y si sos profeta no sos vos, es el Espíritu Santo de Dios quien habla en vos. Por eso tenemos que escucharnos. Es lindo decir, pensar, rezar y manifestar con amor lo que siento, lo que veo como necesidad. Y la iglesia es eso, debe ser eso por lo menos, un espacio de encuentro y de amor, donde vemos la necesidad y respondemos a la necesidad. Salimos a dar respuesta de esa necesidad. Si no, no es una iglesia viva, es una iglesia estancada, petrificada, que se quedó en la historia y ya no le sirve a nadie. ¿Cuánto hay que caminar? Pero pongámonos a caminar. El Espíritu nos invita a caminar. Como el profeta, no bajes los brazos, no, seguí, ponete de pie. Yo te voy a asistir en tu necesidad. Todavía te queda un largo camino por hacer. Bueno, queridos hermanos, tanto da la palabra de Dios siempre que uno se entusiasma y exagera a veces en los tiempos, pero bueno, dejémoslo acá. Yo les invito a que ustedes sigan rumiando la palabra, a que ustedes en su oración personal de cada día, en los días de semana, se tomen ese tiempo para mirarse para adentro y encontrarse con Dios y seguir un poco reflexionando sobre lo que a vos concretamente te dijo la palabra. Porque una misma palabra sagrada no a todos le dice lo mismo, porque las necesidades de cada uno son diferentes a las de los otros. Entonces, qué lindo seguir rumiando la luz del Evangelio, de lo que escuché, de lo que medité, de lo que celebré, de lo que consumí espiritualmente en la palabra y en la comunión. Y que todo esto te lleve a que se prolongue en la semana como un eco de Dios en tu vida. Y así seguir creciendo espiritualmente, y seguir sanando, y seguir madurando, y así poder aplicar en mi vida concreta de trabajador, de ama de casa, de lo que seas, poder aplicarlo, esto que vivo adentro hacia afuera con los demás. La Virgen, nuestra amada Madre, que nos acompaña y nos escucha siempre y es parte de este camino, nos ilumine con su oración e intercesión de cada día. Que así sea. Que así sea. Amén.